días. Es una gran alegría, ¿no? Ver tantos rostros. Mi nombre es Mara Luz. Yo soy la directora regional de CREAS hace 2 meses. Trabajé en CREAS hace mucho tiempo, bueno, en el comienzo de CREAS en 2001. Y hace entonces, bueno, cumpliendo 3 meses que soy la nueva directora regional. Estoy hablando de São Paulo, Brasil, donde yo vivo. Y bueno, es una gran alegría estar con ustedes y ver tantos rostros, ¿no? Solo la única cosa es que me da un poquito de envidia ver todos los mates ahí, ¿no? Bueno, acá en São Paulo esperamos siempre que haya gente del sur de Brasil, o que haya gente de Argentina, de Uruguay, para tener un mate, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes vieran mi cara un poco así, es porque estoy, deseando tener un mate. Pero, bueno, es una gran alegría para CREAS en este momento, ¿no? Sabemos que no es fácil esto de la tecnología y de no estarmos cerca, ¿no? De no abrazar, pero para CREAS es un momento muy importante porque, bueno, este esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta con las iglesias, con las redes comunitarias, es una alegría muy grande que en medio a esta situación tan difícil, ¿no? Que se vive en América Latina y el Caribe, que ustedes están viviendo también, ¿no? En los barrios, allá en Argentina. Es una alegría, digo, poder tener esta muestra de solidaridad compartida, ¿no? De que a pesar de todas las dificultades, de las tristezas, de las incertidumbres que tenemos en este momento, podemos juntarnos, ¿no? A todas y a todos para ejercer esta solidaridad compartida y también la movilización de saberes. Hay muchas cosas que ya hacemos hacerlas bien, hay otras que esta pandemia nos trajo, ¿no? De cosas que hay que aprender, hay que adaptar, hay que ajustar. Entonces, por eso que digo que en medio, ¿no? De esta situación tan difícil, podemos nos sentir parte, ¿no? De algo que es más grande que nuestro equipo, que la gente que está inmediatamente acá. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Ya somos 54 personas, me dice acá el sistema. Entonces, muchísimas gracias. Conmigo nos acompaña hoy, bueno, Rosaura, a quien ustedes ya tienen bastante, ¿no? Información, que es nuestra responsable de procesos comunitarios. Está Laura de comunicación. Está Humberto Chiquilla, que es nuestro vicepresidente de la mesa directiva, ¿no? Y yo entonces la palabra ahora a Ana. Nosotros quisiéramos que esta bienvenida fuera una bienvenida compartida, ¿no? Como los 54 personas no podemos hablar, ¿no? Porque el tiempo es corto. Yo quisiera entonces que Ana nos diera una palabra, como una señal de esperanza, de mística en este momento, ¿no? Que se juntara a mí en esta bienvenida para que las voces de la red, ¿no? Representada por Ana, y las voces de CREAS, representada por mí en este momento, hicieron entonces la bienvenida. Luego, después entonces de Ana, Rosaura va a introducir a nuestro palestrante, experto, ¿no? Que va también a tener un tiempo, ¿no? Para contestar preguntas. Puede ser que no haya tiempo para todos, pero también hoy es un momento muy importante porque a raíz, ¿no? De este apoyo, de esta solidaridad y de esta esperanza compartida, estamos lanzando también la publicación, ¿no? Que es los protocolos, las orientaciones sobre el tema de la bioseguridad.
Entonces no es solo un conversatorio, también es un lanzamiento virtual y estamos muy felices que, bueno, estamos lanzando con ustedes, ¿no? Con la gente que está el día a día en lo concreto de los barrios y de los comedores populares. Entonces, paso la palabra a Ana y muchas gracias. Muy obrigada. Buen día a todos y todas, todes. Sí, nos pedía Rosaura que nosotros aportáramos algo de nuestra mirada y de nuestra experiencia en este momento. Agradecemos mucho la posibilidad, y muy sencillamente lo que yo quería decirles es que así como cuando empezamos hace 30 años, muchísimos de nosotros a trabajar, y lo hicimos desde el compromiso, desde la observación de lo que pasaba, y lo que gradualmente veíamos que iba haciendo falta, de la misma manera ahora afrontamos este terrible desafío que nos provoca incertidumbre, angustia, y muchas dudas, muchos temores, pero lo afrontamos desde la misma mirada, con el compromiso y con la convicción de que vamos a hacer todo lo que podemos hacer para cada uno en su barrio, en su comunidad, y ayudándonos como redes y como interredes, ¿no? Evidentemente no estamos preparados para una pandemia, creo que nadie lo está, y hemos sido, es notable como cuando vemos las fotos que nos compartimos de todas las redes, parece que todos estuviéramos siguiendo un manual de instrucciones, ¿no? Todos procedemos de maneras muy parecidas, seguramente cometiendo los mismos errores y con los mismos aciertos. Entonces, nada, hemos aprendido a cocinar con barbijo, a entregar la comida de una determinada manera. Muy rápidamente nos dimos cuenta que los pibes y las pibas se estaban quedando sin actividades placenteras o divertidas para hacer en este confinamiento, que en los barrios pobres no lo es, porque las familias no tienen la posibilidad de que los chicos estén en sus casas. Desde ya las condiciones de vida son tan complejas y tan injustas que no se puede. Entonces empezamos a crear y aportar materiales didácticos, juegos, infinidad de cosas para ayudar a los chicos. Al mismo tiempo, la otra urgencia fue apoyarlos en la tarea escolar, que está montada sobre una conectividad que en verdad no existe. Muchas familias no la tienen, entonces nos organizamos para ayudar a los chicos con su tarea de la escuela. Y el gran nudo que es la alimentación, ¿no? Que lo dije así medio al pasar, pero la alimentación ha sido y es siempre el gran nudo de trabajo para nosotros. Y la pandemia lo que hace es desnudar lo que ya sabemos todos que pasa desde siempre, la enorme pobreza y la enorme fragilidad de nuestras organizaciones, fragilidad en el sentido de protección legal, económica, etcétera, ¿no? Y nuestra condición como trabajadores, que sigue sin tener absolutamente ningún reconocimiento. A mí me gusta pensar que esto se va a terminar, y me gusta pensar en el después, y en cómo nos vamos a ir organizando para ese después, que esperemos se vuelva a llenar de alegría y de la presencia de los chicos en los centros, que es lo que hoy tanto se extraña, ¿no? Agradecemos esta oportunidad de acercarnos un poco más a este tema, que la verdad que no nos queda otra que hacerlo, porque es un tema que no conocemos, pero bueno, es como que lo tenemos que hacer por responsabilidad, pero quisiéramos mucho más todos estar pensando cosas más lindas. No sé si, Julia, ¿querés agregar algo más? Hola, buen día a todos y a todas, a todos. También agradecida de que estemos todos acá y que nos encontremos, aunque sea en este espacio. Creo que Ana resumió muy brevemente todo lo que implica para nosotros. Simplemente decir que es un desafío, es una oportunidad también, lamentablemente, este contexto, y que así como somos creativos y como decía Ana, vamos viendo que todos vamos aprendiendo en este proceso. Si hay algo que tienen nuestras organizaciones es la capacidad de mirar el entorno, las necesidades del contexto y refuncionalizar, y ser creativos y ser otra cosa y lo que hace falta.
pero hay algo que sí es concreto y que vamos a sostener como redes y como interredes, la necesidad continua de trabajar colectivamente dentro de nuestras organizaciones, junto con nuestros compañeros en los territorios y con la interredes y con otras organizaciones, en este caso con CREAS, y también fundamentalmente con el Estado, porque si bien la pandemia pone de manifiesto la desigualdad y la pobreza, también tenemos que ser conscientes que no puede flexibilizar los derechos y que por el contrario tiene que sostenerlos, ampliarlos y garantizarlos. Así que en eso vamos a ser bastante regulares y mantener nuestra presencia continua y demandante y de aporte también, para que, bueno, nuestros barrios, nuestros compañeros y compañeras, sabemos que este contexto nos iba a afectar fuertemente donde estamos. Venimos sosteniéndolo, pero también sepamos que en las próximas semanas tenemos que estar atentos a la profundización de esta crisis sanitaria. Pero bueno, fundamentalmente eso, remarcar que somos muchos, hoy estamos algunos, 50 y pico, creo que dijo Mara, pero somos muchos más, y eso nos garantiza la posibilidad de sostenernos mutuamente. Así que muy agradecida en nombre de nuestra red de colectivo, pero también de Interredes. Bueno, muchísimas gracias por eso. Vamos a tener tiempo, ¿no?, para hablar y para hacer preguntas y completar también, ¿no?, nuestras experiencias. A mí me quedo con la frase importante que, bueno, esperamos llenar de alegría nuevamente, ¿no?, nuestro trabajo y nuestros centros, ¿no? Entonces, guardemos las preguntas. También podemos hacer preguntas por el chat o expresiones o, bueno, cuestiones que queremos compartir en este momento. Entonces, yo paso la palabra a Rosaura para que Rosaura presente entonces nuestro experto, ¿no?, en este día de hoy. Y bueno, esperamos entonces que ustedes ya vayan haciendo las preguntas, las cuestiones o algo, un testimonio, ¿no?, que quieren poner a compartir, ¿no?, en este momento. Entonces, con eso, bueno, termino la parte de las bienvenidas. Entonces, Rosaura, ¿puedes entonces introducir el trabajo de hoy, por favor? Gracias. Y bueno, alguien nos pide que hagamos el micrófono, ¿no?, para que entonces se pueda oír mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que pudieron hacerse el tiempo y sumarse a la propuesta de hoy. Bueno, un poco una presentación rápida de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Un poco de nuestro lugar, desde CREAS, nosotros también nos vimos con el desafío de trabajar en un contexto que no es el habitual. Digo, nadie está preparado para una pandemia, como decía Ana. No es una organización que se dedique o que tenga mucha experiencia en atender situaciones de emergencia, o trabajar en situaciones o contextos de emergencia. Pero bueno, nuestro compromiso personal y el compromiso de CREAS con la sostenibilidad de la vida y con la dignidad de las personas, sostener la dignidad de las personas. Entonces no nos quedó mucha alternativa más que buscar la forma de poder acompañar a las organizaciones que están trabajando en este momento y contribuyendo a mejorar la vida de las personas en una situación y en un contexto tan difícil. Para eso fue que decidimos convocar a Jorge, que él sí es especialista en asistencia humanitaria, tiene un currículum larguísimo en este tema, pero bueno, ha trabajado en Cruz Roja, hoy trabaja con inmigrantes y con refugiados, es docente, tiene mucha experiencia en atender situaciones o asistir en situaciones de emergencia y contextos que requieren otras habilidades que no son las que solemos tener en nuestras
en nuestras organizaciones. Y Jorge nos ha ayudado mucho a tomar decisiones, a definir criterios, bueno, todo este proceso que ha sido de mucho aprendizaje para nosotros, en diálogo con ustedes también, pero bueno, nos ha permitido, digamos, perdón, aprender e incorporar nuevas formas de tomar decisiones y de trabajar con las organizaciones. La publicación que estamos presentando hoy es una compilación de algunos documentos y algunas herramientas que Jorge preparó para este momento. La vamos a difundir luego, tiene recomendaciones, tiene protocolos, tiene herramientas para la toma de decisiones, y está pensado para iglesias y para organizaciones de base comunitaria, como son ustedes, que están trabajando en este momento en las primeras líneas, como dice Jorge, que están muy expuestos a la circulación del virus y que requieren de un cuidado y de protocolos específicos. Y en ese sentido es que preparamos este material para que sea de utilidad para ustedes y para otras organizaciones que estén trabajando en este momento. La propuesta de hoy era un poco repasar las medidas de cuidado y de autocuidado y de bioseguridad para las personas que están trabajando en los centros comunitarios y sobre todo enfocado en temas de seguridad alimentaria, pero bueno, son, digamos, extrapolables a otro tipo de actividades de primera línea también. Porque consideramos que hoy ustedes, las personas que están en los centros comunitarios, son trabajadoras esenciales, son trabajadores esenciales, necesitamos que se cuiden, queremos que se cuiden, porque están cuidando la vida de muchas personas, y están sosteniendo la vida de muchas personas en este momento. Entonces nuestro foco hoy es el cuidar a los cuidadores, cuidar a los que cuidan, y por eso queremos invitarlos a que lean el documento, a que puedan adherir a los protocolos y a las normas en todas sus posibilidades, digamos, y bueno, y que escuchemos a Jorge en qué tiene para contarnos hoy, y bueno, y después le hagamos las preguntas, los comentarios que nos surgen, algunos testimonios, experiencias que hayamos tenido en los últimos tiempos, y que él nos pueda ayudar también quizás a resolver, siempre y cuando no, teniendo en cuenta lo que él tiene para decirnos en este momento. Les pido, a ver, por favor, que apaguemos los micrófonos. Si tienen preguntas, las van haciendo en el chat, si no al final podemos hacer una ronda, y los dejo con Jorge. A ver si está por ahí. Hola, Jorge. Buen día. El micrófono. ¿Estás? ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos y a todas por tomarse este momento para compartir y pensar juntos algunas acciones, algunas estrategias que van a reforzar, apoyar, acompañar lo que ya vienen haciendo, y muchas cosas de las que ya saben y otras que han ido aprendiendo. Como decía Rosaura en la presentación, mi especialidad tiene que ver con la acción humanitaria. He trabajado en inundaciones, terremotos, tsunamis, crisis migratorias, y ese es mi foco de aprendizaje y lo que puedo compartir con ustedes. Esta pandemia es tan compleja que hace que todos los que trabajamos en este rubro estemos atentos para aprender y también para desaprender
de un montón de cosas que se supone que sabíamos y que no estarían funcionando en este mundo en este momento. Tengo una presentación para compartir, vamos a ir pasándola juntos. La presentación va a completar de alguna manera el documento que hoy CREAS lanza. Hay una serie de protocolos a seguir, pensando sobre todo en quienes entregan alimentos de múltiples maneras, sea por un comedor, sea porque las personas van a buscar los alimentos, o porque la organización entrega alimentos en una caja, en una bolsa y demás. Así que en ese sentido hay una serie de recomendaciones y cuestiones que se presentan en la guía, ¿sí? Una serie de orientaciones que recoge la experiencia que se está teniendo en este momento. Pensemos que es un virus que tiene menos de 6 meses y que de alguna manera nos va exigiendo aprender lo más rápido posible para dar respuesta. El foco de la presentación va a estar pensado en cuestiones de prevención, algunas acciones básicas de lo que ya han hecho, de lo que están haciendo, y seguramente algunas ideas que ustedes estarán planteando o pensando si son posibles hacer o no, sobre todo a nivel de los barrios, a nivel de la comunidad donde trabajamos. Vamos a ir a la siguiente. Ahí si pasamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, bueno, desde dónde nos paramos para esto, ¿no? Y el punto de partida, como varios de ustedes mencionaron en la presentación, es la vida, ¿sí? La vida que todas y todos sostenemos, que buscamos lo mejor para las personas, para nuestros seres queridos, la vida que representa un compromiso activo y solidario, un respeto también central por los derechos de todas las personas con las que trabajamos, con las que apoyamos. Y en este pararnos desde la vida también una idea de que caminamos y trabajamos día a día para que este mundo sea mejor, desde las opciones que hemos hecho, ¿no? Desde nuestras opciones militantes, desde nuestras opciones religiosas, desde nuestras opciones políticas, desde nuestras opciones sociales. Así que desde ahí es donde vamos a partir para trabajar un poco lo que vamos a compartir esta próxima hora. Cuando te vaya levantando el dedo, pasamos a la otra. Bien, ¿cuál es, así como nuestro punto de partida es la vida, cuál es nuestro contexto actual? Claramente, hoy estamos ante una pandemia que en este tiempo es inédita. Ha habido otras en lo que va del siglo XXI, pero esta claramente es la que más afecta a toda la humanidad. Si uno recorre todas las cadenas informativas de diferentes países, no va a haber un solo país que no esté abocado o afectado de una u otra manera a esta cuestión de la pandemia. Es la acción que hoy por hoy toda la humanidad gira en torno a atender los efectos de un virus que, como decía, tiene poco más de 6 meses. Es un virus que claramente ha impactado no solamente en la salud de las personas, sino también en los sistemas productivos, económicos y demás. Dos o tres nociones rápidas, sencillas, que seguramente las conocen. Quiero aclarar que no soy médico, no soy infectólogo. Claramente este virus es un virus respiratorio, ingresa por los ojos, la nariz y la boca, tiene una serie de síntomas parecidos a de una gripe, afecta claramente a las vías respiratorias, y claramente es un virus que nos agarra en un contexto y una situación donde sin agua, sin acceso a veces a elementos de higiene y demás, hace que generemos las condiciones para que este virus se esparza rápidamente. Y eso es lo que tenemos que combatir con algunos métodos de barrera. Claramente
esta cuestión del virus pone, digamos, muchas cosas en juego, muchas más de las que a veces pensamos. Primero pone estas visiones que tenemos del mundo, estas seguridades que teníamos, y genera un montón de nuevas inseguridades, un montón de incertidumbres. Hoy Ana en su presentación decía, quiero pensar en el después para que volver a escuchar a los chicos, compartir. Claramente todos queremos que esto pase lo más pronto posible. Y queremos, de ser posible, que sea parecido a lo que hemos vivido y conocido y lo que sabemos hacer. Lo cierto es que lo que se viene, nadie sabe cómo será. Y eso también muchas veces nos genera más incertidumbre, muchas más inseguridades, muchas más preocupaciones en todo sentido. En este mundo claramente hay una serie de impactos que no los estamos todavía pudiendo considerar, pudiendo mensurar, pudiendo saber. Lo que sí sabemos que han cambiado las cosas y van a seguir cambiando. Esto también nos enfrenta a una, como todo en la vida, cuando hay situaciones de crisis, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, y eso seguramente lo podemos ver en todos los órdenes de la vida. Los medios a diario nos muestran todas aquellas personas que han violado la cuarentena y organizado una fiesta o un casamiento, o han hecho una excursión, o se han ido a la playa, o este tipo de cuestiones. Claramente hay gente que ha tomado ese camino, hay otra mucho más responsable, pero en el fondo estamos hablando de los valores, ¿no? O sea, valores de solidaridad, donde el valor de lo colectivo es central para que podamos de alguna manera hacer frente a esto, frente al sálvese quien pueda, frente a, no, esto no va a ocurrirme a mí o a mis seres queridos y demás. Esto también nos lleva a otra cuestión que se pone en juego, que es nuestra percepción del riesgo, ¿no? Y el riesgo, en ocasiones se puede como definirla respecto de la exposición a las amenazas que tenemos, ¿sí? Es decir, cómo nos exponemos al virus en este caso. También tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad, como describieran varios de ustedes, las situaciones de pobreza, las situaciones que de eso derivan, digamos, la precariedad de acceso a derechos, acceso al agua, los impactos en la generación de empleos, etcétera, etcétera. Es decir, riesgo es igual a las amenazas por las vulnerabilidades, pero también tiene mucho que ver con nuestras capacidades, ¿sí? Cómo podemos responder, cómo podemos hacer frente a esto, cómo podemos de alguna manera poder estar más fortalecidos, y de eso se trata un poco lo que vamos a compartir hoy. Esta percepción del riesgo la vivimos en nuestra casa, la vivimos y la vemos en todos lados, ¿no? O sea, hay gente que pregona, bueno, esto no va a pasar nada, es una gripecita, una gripecina, como alguien dijo, y claramente no lo está haciendo, ¿sí? Por otro lado, hay algunos mensajes apocalípticos que, bueno, no va a pasar nada, como suavizando la situación, a el otro mensaje casi apocalíptico de la humanidad se acaba, ¿no? Es un virus inventado por los chinos o los yanquis en un laboratorio para someter a la humanidad, y un montón de teorías conspirativas. Lo cierto es que las situaciones de vulnerabilidad las conocemos todos, esta amenaza es nueva para nosotros, es decir, el camino que nos queda es fortalecer nuestras capacidades personales, institucionales, para poder hacer frente a esto que es desconocido, ¿sí? A esto que realmente no sabemos cómo atacar, a esto que no siempre hay registros en la historia de la humanidad que sea algo de estas características, ¿no? Rosaura. Bien, ¿qué impactos esto tiene? Bien, hay muchos que ya los conocemos.
El primer impacto es en la vida cotidiana, ¿sí? Muchos han tenido que recluirse en sus casas. Para muchos la casa es un lugar confortable, para muchos no lo es, eso lo sabemos. Para muchos también la situación de estar en casa nos pone en mayores riesgos o peligros, ¿sí? La situación de cuadros de feminicidio ha aumentado preocupantemente, ¿sí? Para muchos niños estar en casa también es un espacio que no la pasan del todo bien, pero para muchos otros, para muchas otras personas, es un lugar seguro aún nuestra casa. Claramente esto tiene un impacto en la vida cotidiana, en la salud física y en la emocional también. Vivimos en una montaña rusa de emociones. A la mañana estamos bien, a la tarde más o menos, y a la noche es el bajón, y al otro día se dieron vuelta los ánimos. Es un momento bien complicado. Claramente también hay un impacto en la economía y en los sistemas productivos. Y más en Argentina, si nuestra situación económica era compleja, delicada, claramente esta situación del virus está generando nuevos impactos a nivel global, ¿sí? La OIT estima el incremento de la Organización Internacional del Trabajo, estima que van a ser alarmantes los incrementos del desempleo en varios países. Claramente hay sistemas productivos que tienen que ser repensados por el modelo de negocio que se tiene, hay cuestiones que se tienen que revisar, y aquí hay impactos que seguimos viendo, incluso a veces en los propios barrios donde vivimos, hay comercios que ya no se han podido sostener en pie, otros han tenido que cerrar temporariamente sus puertas, otros han tenido que reinventarse. También hay un impacto importante en nuestras relaciones sociales, ¿sí? Las formas en que a nivel comunitario, a nivel institucional, desde cómo nos organizamos hasta cómo seguimos pensando en llevar nuestra causa, nuestra actividad adelante, ¿sí? Seguramente luego nos compartirán cómo fue desde el momento que se enteraron hasta el momento en que tuvieron que empezar a cambiar y compartir metodologías para poder responder y seguir haciendo lo que hacen, ¿no? También hay impactos en las formas de hacer y de cómo nos organizamos. Y esto va desde nuestras propias familias, nuestras propias amistades, hasta nuestros propios empleos. Hay mucha gente que tiene capacidad o posibilidad de hacer empleo a distancia por sistema de teletrabajo y demás. Hay otros empleos que claramente no se pueden hacer de esa manera y requieren reorganizarse, y en algunos casos con mucha creatividad, por supuesto. Esto también tiene un impacto en cómo se gobierna, cómo los estados cumplen las responsabilidades de gobierno, cómo los estados protegen a sus ciudadanos, cómo los estados garantizan los derechos. Y esto también en ocasiones, de alguna manera, hacen que existan una serie de tensiones, ¿no? O de coalición de derechos. Por un lado, la necesidad de una protección a la población, por otro lado, la necesidad de cuidado que todos tenemos, y estos impactos que decíamos antes respecto de lo productivo, lo comunitario, lo económico, ¿no? Todo esto que ya más o menos conocemos nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer. Lo primero es cuidarnos, ¿sí? Y ahí es lo central. ¿Qué podemos hacer? Cuidarnos, claramente. Lo otro es cuidar a quienes hacen la tarea de estar en primera línea, ¿sí? Ustedes son parte de esa primera línea, de quienes son esenciales para seguir sosteniendo la vida. Cuidar a los demás, ¿sí? Yo puedo cuidarme, cuidar a otros, pero también necesito que todos aquellos que estén en la primera línea sean cuidados, y también cuidar a quienes, con quienes nos vinculamos, con quienes nos relacionamos. Por otro lado, es necesario, y hoy más que nunca, generar acciones de prevención propia y para con otros, ¿sí? Estar informados adecuadamente. Este tipo de crisis
también genera un montón de mitos, de miedos, de leyendas, muchas, en algunos casos, por falta de conocimiento, de información, otras con claramente algunos otros intereses que lo único que hacen es confundirnos más, lo único que hacen es sumar al caos, y hoy por hoy lo que necesitamos es estar adecuadamente informados con fuentes confiables que nos permitan tomar decisiones. En un desastre hay 2 o 3 cosas que son seguras. Lo primero es que lo que era no va a volver a ser. Lo segundo es que todo va a cambiar y puede cambiar en cuestión de segundos, con lo cual eso hace que tengamos que estar más que nunca preparados. Y eso, la información en este caso es clave. Por otro lado, es importante actuar acorde a las normas sanitarias. Somos un país muy grande, con muchas y diversas realidades. Claramente lo que pasa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires es diferente a lo que esté pasando hoy en Jujuy, en Corrientes o en Neuquén. Y en este sentido, seguir las normas y consejos de la autoridad sanitaria es lo que también nos va a permitir, de alguna manera, pasar mejor esta situación. Hay una serie de dispositivos que se han instrumentado, protocolos de bioseguridad, protocolos de actuación, de los cuales en muchos casos nosotros los estamos aprendiendo y conociendo y también debemos seguirlos. Y esto va de la mano de actuar conforme a la jurisdicción, conforme a la ley, y actuar conforme a la ley y demás es también preservar nuestros derechos, ¿no? Preservar el derecho a la vida, preservar el derecho, digamos, a la alimentación, a la salud, al trabajo también. Y algo que también en esta cuestión de la pandemia es actuar solidariamente y cooperar con otros. Parece, ustedes dirán, bueno, nosotros ya lo hacemos a diario y eso no me cabe la menor duda, pero muchas veces la solidaridad o la capacidad de ser solidarios no está ni en todas las personas, ni en todos los mecanismos, ni organismos. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Oscar García, que es de aquí nomás, de San Martín, que dice que la solidaridad es una capacidad que todos tenemos cuando nos conmovemos ante algo y a partir de eso nos movilizamos, ¿no? Entonces me parece que es hoy más que nunca necesario ser solidarios y cooperar unos con otros en aquello que podamos, en aquello que esté a nuestro alcance. En la siguiente vamos a poder observar algunas cuestiones de cómo esto es cuidarnos. Obviamente hay una relación entre cuidar a los demás y cuidarnos nosotros, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son más generales que hemos visto, como primero manteniendo o desarrollando conductas de autocuidado, ¿sí? Muchas veces nosotros por diferentes motivos de la vida cotidiana no somos conscientes de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar por más que haya 15 protocolos para cada acción, por más que haya un ejército de respiradores dando vuelta alrededor nuestro. Si no nos cuidamos nosotros, nadie va a hacer algo en ese sentido más que nosotros. Y de esa manera tenemos que repensar una serie de conductas que debemos asumir. Así como el virus del VIH nos enseñó conductas de autocuidado a la hora de mantener o de relaciones o de tener sexo seguro, de esta manera este virus también nos enseña otras cuestiones. Un alto porcentaje de las enfermedades, sobre todo respiratorias, se contagian o las contagiamos por las manos. Por eso es central el tema del lavado de manos, ¿sí? Y más en esta época donde la gripe va a empezar a impactar también y va a generar con el invierno un conjunto de nuevas condiciones para la reproducción de este virus. Lo otro con estas pautas de autocuidado es que deben ser extensivas para nuestros ambientes, es decir, para nuestra casa, para nuestro trabajo, para nuestra organización, y esto es central también. De nada sirve que yo me cuide si no generamos conductas institucionalizadas que colaboren y refuercen esto, ¿sí?
Y luego también tenemos otra perspectiva del autocuidado en los ambientes donde yo transito, ¿no? En la calle, en el barrio, en la organización. Y en esto también es central la perspectiva de cuidamos a los demás cuidándonos a nosotros mismos. Seguramente no estoy descubriendo la pólvora ni el agua caliente, ¿sí? Pero me parece que cada vez es más importante que podamos reflexionar sobre esto que hacemos desde el momento que generamos mecanismos de compra, de distribución, y preguntarnos cómo nos estamos cuidando en esos momentos, ¿sí? Y acá es central poder pensar en procesos de trabajo, ¿sí? Ustedes hacen entregas en algunos casos de alimentos o de apoyo a actividades educativas, y en esto permanentemente hay que pensar en el antes de la actividad, en el durante de la actividad y en el después. Esto es una cuestión que es fundamental. Muchas veces estamos muy preocupados en, durante la acción, cuidarme, ¿sí? Si estoy entregando alimentos, en cuidar las normas de bioseguridad, pero llego a mi casa y me descuido, ¿sí? O cuando estoy preparando todos los elementos para entregar, para cocinar, lo que fuera, tomo algunas medidas de seguridad, pero después descuido otras, ¿no? Y en esto tenemos que ser muy claros de la conciencia de proceso, ¿sí? Un proceso que hay que subrayar en esta idea del antes, durante y el después, para que las normas de bioseguridad sean completas. Muchas veces vemos gente que sale con su tapabocas, pero para hablar se lo saca o se lo pone acá abajo de la nariz y no sirve de nada hablar así. O si a la hora de cocinar no tenemos los recaudos a la hora de manipular alimentos, ¿sí? Para eso, bueno, hay amplia literatura, seguramente muchos de ustedes han tomado capacitación en materia de manipulación de alimentos, y esto viene como a sumar a eso que hacemos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Hay una serie de protocolos de acción que el Estado nos ha remarcado, que básicamente, mayormente los conocemos: lavarse las manos con agua y con jabón, frotarnos bien, contar hasta 20, cantar el feliz cumpleaños. Hay múltiples formas de eso: estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a la nariz o a la boca o a los ojos, ventilar los ambientes, reforzar la limpieza de todos los lugares donde transitamos o los elementos con los que trabajamos, no compartir mate, bombilla, objetos personales y demás, y obviamente mantener las medidas de aislamiento y reducir el contacto físico para con los demás. Estas medidas, que son universales, están atravesadas por estos protocolos de acción, por un lado por la responsabilidad individual. De nada sirve que yo tenga que seguir todas estas normas si yo no las cumplo, quien está cerca mío tampoco, porque acá hay una cuestión de mutua interdependencia. Así que hay un campo de responsabilidad individual, un campo de responsabilidad familiar o vincular, un campo de responsabilidad organizacional y también otro campo de responsabilidad sociocomunitaria. En este sentido, ¿qué implica en cada caso? Bueno, primero identificar a las personas de riesgo, ¿sí? Todas aquellas personas adultas, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando en algunos casos de personas, por ejemplo, personas con hipertensión tienen poco más del 40% de probabilidades de adquirir el virus, lo mismo aquellas personas que son diabéticas, tienen cerca de un 21% de posibilidades de adquirir el virus, aquellas que tienen enfermedades crónicas. Obviamente, esto es importante, porque muchas veces nuestros compañeros, nuestras compañeras de la organización son personas en situación de riesgo, o tienen familiares en situación de riesgo, o ellos mismos, o nosotros mismos, estamos en este sector target que el virus principalmente enfoca.
lo primero que tenemos que es pensar e identificarnos mutuamente de quiénes están en riesgo, quiénes no, porque ahí también arranca una cuestión de responsabilidad individual. Puede ser que yo esté súper comprometido con la causa, sea central para el mecanismo y el funcionamiento de la organización, pero también me tengo que cuidar. También tengo que cuidar de los que están en ese ámbito para que podamos ser coherentes con esta idea de sostener la vida. No solamente tengo que sostener la vida de los demás, sino la mía propia. Y en esta cuestión es importante estar atentos. Mayormente el virus en cada país actúa de manera diferente en función de los contextos de vulnerabilidad que tiene cada país, pero también en función de las características de su población. Se supone como la mayoría de los virus, en algún momento de la vida todos los vamos a atravesar, a transitar, y eso tendrá que ver con cómo esté nuestro sistema inmunológico. En esto hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que todos nos vamos a contagiar en algún momento. La buena es que esto, conforme vaya expandiéndose y vaya habiendo terapéuticas y demás, esto se va a transitar, ¿sí? Hasta tanto obviamente exista la vacuna, pero no únicamente la vacuna es un mecanismo de hacer frente al virus, sino también todas las conductas de autocuidado. Lo otro tiene que ver con el distanciamiento social, el lavado de manos. Seguramente ustedes habrán visto un montón de videos que les habrán pasado por WhatsApp de cómo lavarse las manos, con qué frecuencia. Es importante este hábito de lavarnos las manos, lo tengamos y conservemos más allá de esta pandemia, porque obviamente nos va a ayudar a fortalecer nuestras condiciones y capacidades con nuevos virus. También adquirir nuevos hábitos de higiene, en algunos casos en nuestro propio hogar, desde limpiar también la manija de la puerta de acceso a mi casa, las llaves, el teclado de la computadora, el celular, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de tapabocas, como hablábamos, de anteojos, quizás a veces hay algunos que usan una máscara, ahí van a poder ver las imágenes, y claramente información adecuada. Y ahí quiero insistir con esta cuestión de la información adecuada, porque a veces se refuerzan mitos, se refuerzan miedos, ¿sí? Todos tenemos miedo, sí. Si ustedes me preguntan, Jorge, ¿tenés miedo? Sí, yo también tengo miedo. Tengo miedo por mí, tengo miedo por mi familia, por mis padres, por mis amigos. Ahora, la mejor manera de hacerle frente a un miedo es tratando de conocer, aprender y tratar de fortalecerse de cómo poder enfrentarlo. Así que la primera cuestión, esta actitud frente a la vida de responsabilidad individual es central. No nos podemos descuidar en ningún proceso, y esto implica que nosotros más que nunca podamos tener mucha autodisciplina, ¿no? A veces esto nos lleva a generarnos mayores niveles de estrés, de angustia, de preocupación. Llega un momento que todos estamos cansados y cansadas diciendo, bueno, basta, no quiero hacer más esto porque ya es la 15ª vez en el día que hice esto, aquello y demás. Pero por ahora eso claramente va a tener que seguir siendo así. Ahora vamos a seguir adentrándonos en la próxima filmina, próxima diapositiva, próxima imagen, mejor dicho, al tema de las responsabilidades familiares, que empiezan a ser como, por eso el primer gráfico, como una cáscara de cebolla, ¿no? Están concentradas y se van como desplegando, desde lo individual hasta lo colectivo. Hay medidas que se deben seguir manteniendo, ¿sí? Esta cuestión del distanciamiento social es central, no hacer reuniones familiares, no hacer eventos, no hacer visitas, a menos que sean estrictamente necesarios y en el contexto de poder llevar quizás a nuestros adultos mayores algunos elementos necesarios para su subsistencia, ¿sí? O lo mismo esta cuestión de visitas al médico en tanto y en cuanto sean estrictamente necesarias, ¿sí? Y esto es fundamental, muchas veces nos entusiasmamos, yo a diario veo, reviso no solamente las redes, sino el contacto con otras
organizaciones con las que apoyo y trabajo, y muchas veces esta idea del distanciamiento social pareciera ser que no nos funciona muy bien, porque nos relajamos, ¿no? Y ahí cuando nos relajamos damos pie a que se generen nuevas condiciones para que el virus aparezca, ¿sí? Sobre todo en contextos donde... Hola, sí. Hola, Jorge, perdón, tenemos 10 minutos más. Bien, ok, perfecto. ¿Ser? Sí, perfecto, Bien. vamos bien. Así que en este sentido es importante no relajarnos, ¿sí? Hay una serie de medidas individuales, chequear no solamente las fuentes, muchas veces a nivel de los barrios cambian también algunas medidas de restricción o posibilidades, y esto es central también que podamos conocerlos, ¿sí? Ustedes hablaron de fortalecer el rol de las redes, eso es central también a la hora de los contextos familiares, y que el entramado se pueda como ir articulando. También hablábamos en este esquema de cáscara de cebolla de la responsabilidad organizacional. Y aquí también de vueltas. Van a ver que siempre hay un conjunto que se mantiene de núcleos de responsabilidad y se van generando otros. Lo primero es identificar quién en nuestra organización puede ser parte de los grupos de riesgo, generar conductas de cuidado y autocuidado, las mismas medidas de seguridad. Y acá es importante no solamente el trabajar en red, sino planificar. Hoy ustedes mencionaban en la presentación de que han compartido experiencias, han compartido saberes. Bueno, ahora es tiempo de todo eso empezar a ordenarlo de modo que tenga una secuencia lógica, que tenga una secuencia que de alguna manera nos pueda llevar a que eso se pueda institucionalizar y generar nuevos mecanismos de trabajo. Seguramente tanto el Estado como otras organizaciones nos van a proveer recursos. En eso claramente, en estos mecanismos de trabajo tendremos que revisar nuestros esquemas de rendición de cuentas, de manejo de recursos, de cómo también dar cuentas en algunas situaciones y contextos de que se está incrementando el nivel de las características, la cantidad de personas que requieren ayuda, y en eso ser ordenados también es central. Por otro lado, el seguir los protocolos de actuación, algunos van a poder verlos en la guía, otros van a tener que adaptarlos ustedes en función de cómo es su organización, cómo está distribuida tanto el espacio institucional como el espacio de interacción con las personas del barrio. Y en esto, en algunos casos, seguramente van a tener que adaptar las instalaciones, van a tener que reorganizar los espacios, fortalecer las medidas de seguridad e higiene, y lo que es fundamental es a la hora de tomar decisiones no caer en la parálisis por el análisis. Muchas veces todos estos miedos nos generan tensiones, preocupaciones, y no sabemos si avanzar o no avanzar, o si esperar que nos digan, o esperar. Y a veces eso nos paraliza, y el virus no va a detenerse por nuestro parálisis, nuestro análisis, va a seguir avanzando. Así que aparte de la responsabilidad organizacional, vamos a ir un poco más a, bueno, ¿qué pasa con lo social y lo comunitario, ¿no? Que es el medio donde nosotros trabajamos. Y aquí de vuelta, la identificación de las personas en riesgo, muchas veces hablando con los chicos o con las familias que vienen al comedor y demás, se puede identificar nuevas personas que están en situación de riesgo, o sectores del barrio que están en situación de riesgo, y en esto, manteniendo las medidas de bioseguridad, vamos a poder establecer en esta idea de planificar nuestra acción, ver cómo podemos potenciar nuestra labor y las redes. Fortalecer el tema de la higiene. Muchas veces funcionamos en barrios o en contextos donde no hay mecanismos determinados por el municipio para, desde recoger la basura, eliminar los focos vinculados al dengue, que es otra epidemia que estamos atravesando. Y esto es central también, poder generar una serie de hábitos y
y conductas positivas. Y después también generar mecanismos para pensar a quienes todavía no estamos llegando y poder ayudarlos. Seguramente en la tarea que ustedes hacen con los comedores, con los centros, habrán visto que hay más gente con necesidades por todos estos efectos que se generan, y es necesario como repensar otros o nuevos mecanismos un tanto más creativos para llegar a ellos. El virus también genera, como muchas veces tenemos miedo a lo desconocido, genera estigma y discriminación. Y en esto también no solamente se da por parte a veces de quienes están en la primera línea, sino también en algunos casos se dan para aquellas personas que han sido o casos sospechosos o se han visto infectados por el virus. Y en esto, para hacer frente al estigma y la discriminación, también vamos a tener que pensar algunas estrategias, y es fundamental combatir los rumores y con información adecuada poder hacer una tarea educativa en este sentido, ¿no? Y potenciar los recursos locales. Claramente uno pudiera ponerse a pensar y decir, bueno, ¿y hay algo más que podamos hacer en nuestra organización? Yo creo que sí, que ustedes en este momento me da la sensación que estarán pensando qué más podemos hacer o qué necesitamos revisar. Por ahí estamos haciendo todo lo que de nosotros depende y eso está muy bien. Si es así, si esta conversación les generó algunas nuevas ideas, por favor, haga una lista de esas ideas o sugerencias para mejorar su trabajo. Comparte esas ideas con sus compañeros, ponga en consideración esas ideas, dialóguelas, piénselas con otros y puede establecer un pequeño plan, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos un protocolo de ingreso de las personas a nuestro comedor, bueno, pensemos en esa parte del proceso que necesitamos reforzar. Por ahí ya lo tenemos para cocinar, ¿sí? Y demás. Hay algunas cuestiones que son centrales a la hora de pensar en la entrega y distribución de alimentos. Hay que llegar a acuerdos en esa materia, hay que chequear esas ideas y revisar ese plan, ¿sí? Hay un conjunto de cuestiones que ustedes van a poder ver en la guía. En la guía se presentan 3 protocolos, y ahí hay un conjunto de especificaciones paso a paso, ¿sí? De qué hacer a la hora de entregar alimentos y diferentes modalidades de entrega de alimentos. Desde yo tengo una bolsa o una caja y entrego alimentos, desde cocino, ¿sí? Y entrego alimentos de esta manera. No quería aburrirlos con los 3 protocolos, que cada uno tiene como 4 o 5 hojas y nos iba a llevar mucho más tiempo, sino que podamos pensar y hacer foco sobre la base de la experiencia de lo que ya tenemos, ¿sí? Y de lo que necesitamos mejorar y reforzar. Van a ver también en el documento que los colegas de CREAS le van a compartir, que también hay una serie de recomendaciones y links vinculados a cuestiones de logística. A veces tenemos la capacidad, pero no tenemos la logística necesaria. Bueno, ahí hay mecanismos para pensar la cuestión logística. Hay veces que necesitamos pensar algunas cuestiones de apoyo psicosocial con los niños con los cuales trabajamos. Ahí hay elementos para el apoyo psicosocial en la guía. Hay elementos que tienen que ver con elementos de seguridad e higiene. Ahí también en la guía los hay. Lo mismo vinculados a cuestiones alimentarias, ¿sí? Es un material elaborado recientemente y es pensado estrictamente para la labor que ustedes y tantas otras desarrollan. Es central en este caso que puedan apropiarse del material y puedan sobre esa base construir lo que necesiten construir en esta idea central de proceso, en el antes, durante y en el después, para que se puedan fortalecer las capacidades que ustedes tienen de llevar adelante las actividades que a diario lo llevan, ¿no? Y en eso quiero agradecerles no solamente por la atención, sino también por el compromiso que tienen y por cuidar la vida. Claramente estos son tiempos donde todo lo que hablábamos se pone en juego. Habrá tiempo para
reconstruir algunas cuestiones y otras, si no las consideramos adecuadamente, ya no tendremos mucho más tiempo. Así que bueno, por mi parte muchas gracias y estoy atento a las preguntas que pueda responder. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora tenemos un momento para, bueno, cuestiones, pero también algún comentario, algo que sea importante. Después pasaremos a Jorge para hacer como un comentario final. Yo tengo acá en el chat que Nani, Ana y Soledad ya tienen como alguna pregunta. Arrancamos entonces con Nani, Ana y Soledad. Y hacemos las otras, bueno, Soledad de nuevo. Entonces, Nani, ¿estás por ahí? Buen día, estoy acá. Bueno. Buen día. Nosotros algunos estuvimos leyendo las recomendaciones y la verdad es que están buenas y claras. Mi pregunta era parecida a la de Ana. En este momento en que en algunos barrios ya hay casos de COVID confirmados, ¿cómo podemos manejarnos con las familias que necesitan quedar aisladas? ¿Cómo les acercamos la comida? Si esos recipientes tienen que quedarse ahí o si los devuelven, cómo tener prevención al momento de acercarse a esos elementos, qué cantidad, cómo hacérselos llegar de forma como esterilizada, qué cuidados o qué recomendaciones tenemos que tener con las familias que están aisladas por un caso confirmado. Gracias. Ana, por favor. Está Ana Gambarti igual en la reunión. ¿Cómo? Hola. ¿Vos tenés la voz? A mí, yo lo puse así. No sé. ¿Qué era lo que se podía ver? No, yo Ana. planteaba dos cosas, cuestiones más específicas en relación al momento de elaboración y entrega de la comida, concretamente ahí, y por otro lado, con la amenaza del gran pico de contagios que se supone que se viene, ¿qué sería lo recomendable para nosotros? Porque una de las grandes angustias que tenemos es que puede pasar que haya que dejar de cocinar y entregar bolsones. Para entregar bolsones no hay presupuesto suficiente. Entonces nosotros tenemos sobre nuestros hombros la gran preocupación de sostener la alimentación de las familias, porque no es solo de los niños, sino que al estar los padres y madres sin posibilidad de trabajar, casi la alimentación es para toda la familia. Soledad, y hay una otra pregunta acá que, bueno, dice administración. Entonces, soy yo. no sé, está perfecto. Entonces, Soledad y la administración. Porque la compu es de la administración. Sí, no hay problema. Hola. Soledad. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy de acá, de Asociación Civil Ivana. Entro a participar en esto gracias al apoyo de SEAS, que bueno, trabajó muchísimos años con nosotros acá en el sector. Y mi pregunta está referida también a un poco a lo que han estado diciendo los compañeros ahí, en la situación en la que se está viviendo, la precariedad con la que estamos trabajando en todo esto, que bueno, ha sido afectado. Se imaginan que en un contexto que estábamos bien, ya teníamos situaciones que estaban súper vulnerables, ahora con esto que tenemos un virus que está atravesando al mundo y no lo sabemos manejar, el tema es el siguiente: ¿cómo trabajarlo cuando los recursos en las casas son muy precarios? Nosotros tenemos un comedor en el cual damos de comer a 220 personas y trabajamos mucho con abuelos, a los cuales decidimos, una decisión de la comisión, de dar módulos. Pero a las otras familias, que son también situaciones muy vulnerables, le hemos decidido dar la comida porque hemos visto de que estaban pasándola mal y no tenían ni siquiera para poder servirse el alimento que a veces nosotros le estábamos llegando por medio de los mensajes. No había gas, no tenían insumo, no tenían nada como para poder. Entonces decidimos darlo. Pero ¿qué nos pasó? Empezamos nosotros con la medida de las higienes que teníamos que tener para poder hacerle el alimento.
no habían los recursos, no teníamos los recursos, primero porque nos agarró esta pandemia, empezaron a cerrar todos los negocios, no teníamos para cuidarnos nosotros, protegernos nosotros y proteger a la gente a la que venía a buscar. El segundo, ¿cómo traen las bandejas para darle nosotros el alimento? Porque si bien nos da esto para poder hacerle el alimento, no nos da para hacerle la compra de las bandejitas, o sea, y el sentir como la desprotección de no saber cómo poder manejar el tema del cuidado hacia nosotros también, cuando vemos que las bandejas o las bolsitas donde vienen a traer para que lleven su comida están mal higienizadas. Esas son las cosas que a nosotros nos está atravesando en este momento en nuestra organización. Bueno, gracias. Alguien dice también que exactamente este sentimiento que describe Soledad es el que surge todos los días, ¿no? Bueno, creo que este comentario es bastante importante. Entonces paso a administración, perdón. Yo había escuchado que él dijo, todos nos vamos a infectar, ¿no? Y si es real que todos nos vamos a infectar, tenemos que estar preparados para todo, digamos. Desde saber, no sé, no va a ser menos que en otros países, entonces, eso pensaba. Bueno, esa es una buena cuestión. Bueno, ahora se me terminaron las cuestiones que estaban acá en el llamado chat. Entonces, sí, bueno, otras personas quieren hacer comentarios, reforzar lo que has dicho o hacer preguntas, bueno, levanta la mano y entra. ¿Está bien? Tenemos algunos más minutos, entonces podemos estar relajados y relajadas con los comentarios. A ver, ¿quién se anima ahora? Si quieren, puedo ir comentando o esperamos algunas preguntas más. Sí. Yo soy Magda del Centro Comunitario San Pedro San Pablo. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Ah, listo. De la red colectiva a pie. Nosotros acá, aparte de luchar con el hambre y la pobreza, también a veces luchamos con la gente, porque a veces no entienden que nosotros queremos cuidarlos. Y es difícil porque es como que a veces parece que nosotros queremos hacer la contra o no le dejamos hacer ciertas cosas y no entiende que lo queremos ayudar. Por ejemplo, acá todo el día jugaban a la pelota como si nada, al vóley, se llenaba de gente. Y eso es muy triste porque hay mucha gente que sí se está cuidando. Y para nosotros era difícil. Lo que tuvimos que hacer nosotros para que corte es tirar tierra en la cancha para que no jueguen más. Porque no entendían que era por bien de ellos, y también ponerse en ese lugar de, no sé, lo voy a decir así como se dice, tipo ortiva para algunos, y también había gente grande que lo hacía, pero es para cuidar a los chicos, para cuidar a los grandes, y nosotras estamos todo el día yendo y viniendo, entregando mercadería, y que ellos no se cuiden también. Se entienden un montón de cosas, se entiende todo, pero eso también como que a veces te frustra. No sé si a alguna de mis compañeras les pasará lo mismo en sus barrios, pero a veces te frustra mucho eso, porque vos pones mucho esfuerzo para todo y ves ciertas cosas que duelen. Nada, eso, quería acotar eso nada más. Bueno, muchas gracias, Lorena. Creo que lo que planteaste también es importante, ¿no? A veces no solo tenemos preguntas técnicas, pero también hay la necesidad de compartir, ¿no? Lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, gracias por tu testimonio. Claudia, ¿te levantaste la mano? Sí, yo opino lo mismo que la compañera. A mí me pasó en las primeras entregas y yo me sentí mal porque yo quería cuidar y a la vez se enojan, se ofenden
Entonces no sabes cómo reaccionar cuando estás entregando mercadería, porque hay gente que se ofende y hay gente que no, hay gente que te dice muchas gracias porque le tirás alcohol en las manos, porque le decís cuidado con esto, lo otro, y hay gente que no, que lo toma mal. Hay gente que te agrede, pero se entiende la situación que están pasando, pero uno también se pone mal. Yo ese día me fui re mal, me puse mal porque yo quería cuidar a los chicos, le dije a esta señora que vino con los chicos, no lo tenés que sacar a los chicos, y menos sin barbijo. Me insultó, me dijo de todo, y ya uno se va mal, pero yo era por cuidar al niño más que nada, porque yo al mío no lo saco, y entonces te da cosa que ver a los chicos sin barbijo y en la calle. Entonces la gente lo toma mal, yo sé que todo el mundo está mal, pero bueno, ella tiene mucha razón de lo que dijo, pasa eso. Queremos cuidar y a la vez se enojan, no les cae bien, es terrible esto. Bueno, gracias. Entonces tenemos a Jessie y Lorena, y ya entonces ahí pasamos a los comentarios de Jorge. Jessie, no sé si está correcto. Hola. ¿Cómo hablo? ¿Sí? Sí, exacto. Hola, buenos días para todos y todas. Nosotras fuimos aprendiendo a medida que arrancó esto en marzo, y empezamos a armar un protocolo de si nosotros entramos bolsones de mercadería, que es mucho, es decir, el presupuesto no llega, pero nuestro grupo se redujo porque tenemos compañeras de alto riesgo y preferimos que se queden en el hogar. Entonces quedamos 4 compañeras trabajando y nos parecía como lo mejor. Lo que nos sucedió en esta última entrega fue, nosotros trabajamos con 160 familias, indirectamente trabajamos con 800 personas, porque el bolsón llega a los hogares. Nos pasó que en este listado nos faltaron 20 familias por entregar. Entonces llamamos por teléfono y nos dijeron que no van a salir porque tienen miedo, y que si vamos a las casas a entregarle los bolsones, no las van a aceptar porque tienen miedo. No están yendo a retirar de la escuela ni nada. Entonces, la pregunta va si algún centro, ya veo que somos muchos, o alguien, nos puede dar una mano con alguna estrategia. Primero la idea fue informar y explicarles y contarles que tenemos los modos preventivos para que no les pase nada. Pero si a alguien se les ocurre alguna estrategia para ayudarnos a que las familias se puedan, o nosotros acercar o ellos recibir, porque les corresponde y sabemos que lo necesitan. Gracias. Lorena, ¿tenías una pregunta? Yo veo 2 Lorenas acá. Lorena Bancalare. Sí, hola, buen día. Estaba con barbijo porque estoy con más gente acá. No, la consulta era cómo hacernos de las instrucciones específicas de acción para la entrega de bolsones, pero ya me avisaron que las están enviando por mail, así que solo eso. Respecto de lo que preguntaban recién, no, en lo personal no nos pasó eso con las familias, no nos pasó que familias no hayan venido por miedo, por lo menos no nos lo dijeron, y a las que no vienen de alguna manera las contactamos y se los hacemos llegar. No sé cómo ayudar respecto de eso. La única acción que estamos pensando ahora tomar es reducir el personal que venga a cada entrega de bolsones. Ya que se viene aparentemente un contagio más masivo, la idea es, en lugar de venir todo el personal a todas las entregas de bolsones, lo vamos a dividir en 2 o 3 grupos para evitar justamente estar todos expuestos todas las semanas. Eso solo. Bueno, gracias. Me parece que tenemos a Virginia. ¿Está Virginia? Y después pasamos a Jorge, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Acá Bueno. está Virginia, yo soy Silvia. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Silvia acá del Centro Comunitario María de Nazaret y del Jardín Maternal Creciendo con Amor. Bueno, justo en este momento estamos haciendo las entregas de bolsones de mercaderías a la familia. La verdad que un poco conmovido también porque un niño del jardín de 3 años dio positivo para COVID. Ahora está en evaluación su papá, que es el que está hace una semana internado junto con el nene. Bueno, recién me sumo a esto, pero para por ahí contarles del tema de
de cómo nos venimos manejando con la entrega de bolsones y demás con las familias, siempre bueno, con el recaudo, barbijo, máscaras. Nos manejamos de a 2 grupos, un grupo que entra por la mañana, que somos los que entregamos la mercadería, los que estamos por ahí con las familias y demás, y bueno, y después entra el otro grupo por la tarde, que es la que se encarga de, por ahí, de la limpieza. Bueno, gracias. Parece que, bueno, Jorge, te pido atención un momento para que, porque Yes Nachi tiene algo para los bolsones. Entonces, Jorge, ya espera un poquito. Nachi. Está todo anotado. Ya. Hola, buen día. Yo solamente doy una sugerencia para el problema de los bolsones, que es una solución que le voy a preguntar a Jorge si es efectiva. Como yo vi en varios medios de comunicación que el virus no vive más de 3 o 4 días, cuando hay cosas que no puedo desinfectar, eso lo hago en mi casa y es lo que recomiendo a otras personas, las pongo en un lugar tipo aislamiento, las pongo en la puerta de mi casa tapadas con un nylon, y yo sé que si voy 3 días después, eso ya no tiene posibilidad de tener virus. Capaz que decirle a la familia que si no quiere abrir el bolsón en el momento, si lo pone en un rincón tapado con un plástico, le echa lavandina por arriba, le pone con un plástico, en 3 días eso está libre de infección para que lo puedan consumir. No sé si es correcto, es una cosa que yo hago con las cosas que no puedo mojar. Lo propongo para que le digan a estas familias que tienen tanto miedo. Disculpen, es una intervención media poco ortodoxa. No, pero me parece que está en el momento correcto tu cuestión. Para pasar entonces a Jorge. Fue el momento perfecto. Muchas gracias. Jorge. Bien, muchas gracias Nachi, Virginia, Lorena, la administración, Jessy, Claudia, Magda, Nani, Ana, Soledad, y no sé si me faltó alguien. Voy a tratar de responder lo más posible. A ver, vamos a ir de lo mejor, de lo más concreto a lo más abstracto. A ver, si pensamos en, acá voy a tratar de seguir esta idea de proceso, antes, durante y después. Algo que es importante que algunas de ustedes mencionó, creo que fue Jessy, que bueno, evaluaron en su comedor quiénes hicieron este proceso de identificación, quiénes estaban dentro del grupo de riesgo, quienes no, y se reorganizaron el trabajo. Eso es una cuestión que invito a que todo el mundo haga, por un lado. Por otro lado, en función de lo que me parece que alguien preguntaba, bueno, ¿qué vamos a hacer respecto de el pico? Primero, el pico no se sabe cuándo va a llegar, esa es la verdad. Todas las medidas que se han tomado tienen que ver para que esta famosa curva se pueda achatar lo más posible para que el sistema de salud pueda responder, ¿sí? Si todo va mal, puede que nos pase lo de España, puede que nos pase como lo de Italia. Todas las medidas que ha tomado el gobierno y las que siguen tomando van en ese sentido, es decir, de que no pase eso, ¿sí? Ahora bien, la administración preguntaba si todos nos vamos a contagiar en algún momento, y sí, eso va a ocurrir. Ahora, va a depender mucho de cómo sea nuestro sistema inmunológico. Nosotros para vivir necesitamos virus y bacterias, que es lo que nos ayuda a crecer como seres humanos, es parte de nuestra biología. Ahora, el tema es cómo ese virus me va a impactar a mí, ¿sí? Hay reportes y demás de que hay gente que el virus transitó y fue algo leve, ¿no? O sea, pero tiene que ver cómo estaba su sistema inmunológico. Ahora bien, cuando uno trabaja en cuestiones sociales, claramente la gente se suele enojar mucho con nosotros, porque nosotros somos la primera línea frente a un problema social, un problema político, un problema económico, un problema de salud, ¿sí? Entonces, primera recomendación es no tomarse nada personal, que cuando alguien viene a reclamarme por esto y demás. Lo otro que me parece que sí es importante poder pensar y plantear como varias situaciones.
hay familias que van a venir a buscar la comida y en ese sentido yo tengo que... está bueno, creo que Soledad lo planteaba, miren, me trae un recipiente que yo veo que no está en condiciones de higiene. Quizás si yo ya detecté eso, sería bueno que pueda tener al momento de la entrada o al momento de hacer la cola y demás, un lugar donde la gente puede higienizar el tupper, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay cosas que son importantes al momento de la entrada, porque eso va a ayudar a disminuir. Lo otro es que cuando yo entregue con guantes, ¿sí? Y eso también es válido no solamente para la hora de la entrega de alimentos, que tienen que ser guantes diferentes a los que utilicé para cocinar claramente, ¿sí? Sino que también tienen que, en eso yo sugiero de quien cocina no distribuya o entregue para evitar contaminación, ¿sí? Yo sé que a veces somos pocos y tratamos de hacer todo, ¿no? Pero tratemos de ordenar nuestros equipos de trabajo con los que cocinan, no entregan, por un lado. Por otro lado, si yo voy a entregar, hay una buena práctica que es, yo esto lo entrego y lo dejo, no sé, arriba de la mesa y la persona lo retira. Es decir, tratamos de evitar el contacto mano con mano, ¿sí? Es importante que las personas vengan con cubrebocas, con tapabocas. Creo que una de las chicas mencionaba, bueno, yo le señalé que debía tenerlo y se enojó conmigo. Bueno, quizás a veces también tener algunos cubrebocas de más en el barrio, o sea, en el comedor no está de más, ¿sí? Y bueno, no tienen, bueno, aquí tiene, ¿sí? Tratar de que las personas por lo menos usen alcohol en gel a la hora de ingresar al comedor a buscar la comida, o sea, ir reforzando la higiene de quienes van a ingresar al ambiente y al espacio, ¿sí? Por lo general se estima que todos quienes trabajamos en algún ambiente donde hay posibles situaciones de contaminación, nos estemos lavando las manos cada hora y media, ¿sí? Que haya permanentemente alcohol en gel. Por otro lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el pico. Sí, puede llegar a ocurrir que todas las actividades se paralicen, ¿sí? Y ahí me parece que ustedes tienen un valor central, que eso es muy, muy importante para cualquier organización que, aparte de ustedes, esté brindando apoyo en el territorio. Que ustedes conocen a las personas, tienen listados y saben dónde viven. Pensemos un escenario donde, no sé, mañana todo se paraliza y ninguno de nosotros puede salir de nuestra casa y por ahí quedan 200 familias sin nuestro servicio de apoyo para recibir alimentos. Ahí sería importante tomar contacto nosotros con las autoridades, ¿sí? El área social o el área de salud del municipio, porque claramente cuando eso ocurra, las autoridades van a tener que tener algún mecanismo de soporte y apoyo, más desde el ámbito público para atender a estas familias. Entonces, ahí lo central es la información ordenada y prolija. Yo sé que a veces esto es un tema, ¿no? O sea, de confidencialidad de información, de resguardo y protección de datos, etcétera, etcétera. Pero llegado a ese escenario que sería como el peor, es importante que nosotros podamos decirle a alguien, mire, en este sector del barrio hay 150 familias que dependían de nosotros, que le damos de comer y hoy por hoy no están recibiendo alimentos, ¿sí? Para que la autoridad pueda tomar la posta y dar una respuesta al respecto. Y en ese sentido recalco el tema de la información. Sean ordenados y ordenadas a la hora de saber a quiénes les están entregando los alimentos. Y no se trata de ponerse la gorra, sino de que esa información adquiera un mayor valor, no solamente a la hora de rendir cuentas, sino también de que si todo falla, yo le pueda decir a alguien, mirá, allá en tal lugar del barrio hay tantos adultos mayores o tantas personas que tienen esta dificultad. La información, damas y caballeros, es central en estos momentos. Lo otro, a veces nosotros tenemos sistemas mixtos. Por un lado entregamos comida, por otro lado entregamos bolsones, ¿sí? Ahí habría que evaluar qué es lo mejor en términos de nuestra capacidad, de nuestro tiempo, de los muchos o pocos recursos que tengamos, ¿sí? A veces también esto nos obliga a tratar de revisar nuestro propio esquema, ¿sí? Cocinar lleva mucho tiempo, mucha gente, mucha energía, ¿sí? Y a veces un presupuesto bastante alto. Ahora, hay veces que es la única opción, ¿sí?
Otras veces uno puede revisar eso y decir, bueno, quizás voy a pasar de un esquema de entrega de viandas a un esquema de entrega de alimentos. Ahí van a ver ustedes, y estos quienes están en la cocina lo sabrán mucho mejor que yo, y quienes han hecho cursos de manipulación de alimentos también. En una situación de crisis, en una situación de desastre, se necesitan entre 1.600 a 2.100 kilocalorías por día por persona. Sobre esa base es que se hacen es la base de cálculo para bolsones o cajas de alimentos, ¿sí? Entonces, uno tendría que pensar, llegado el caso de que se dedique estrictamente a entrega de alimentos, es pensar qué alimentos yo voy a entregar que puedan, al ser consumidos, aportar esa cantidad de kilocalorías por día por persona, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre, digamos, cuando las cuestiones están, o sea, están mal higienizados los elementos? Bueno, tratamos de generar un método previo a la entrega de alimentos que se higienicen. Y de vuelta, tratar de evitar el contacto mano a mano, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, hay otras organizaciones que entregan alimentos y quien entrega los alimentos se ocupa de dejarlos en un lugar que la persona los recoge, ¿sí? Hace un momento alguien planteaba el tema de gente que tiene mucho miedo a la hora de salir de su casa, que tiene mucho miedo a la hora de que le lleven los alimentos. Quizás algo que puede ayudar al miedo es quizás encontrar como una zona neutra de cuidado, ¿sí? Que es decir, bueno, yo voy a dejártelo, no sé, arriba de la mesa del patio, o a la entrada de tu casa y vos los vas a agarrar, ¿sí? Porque la persona no solamente tiene miedo por todo lo que pase, sino también puede que nos tenga miedo a nosotros. Dicen, ustedes están todo el día, es lógico pensar también desde el otro lugar, ¿no? O sea, va a venir alguien que yo estoy acá protegido y cuidado. Va a venir alguien de afuera que me va a contagiar, ¿sí? Entonces, quizás uno pueda pactar con la persona como una zona neutra de entrega, es decir, lo ponemos arriba de una mesa y vos lo retirás de ahí, ¿sí? Esto también trata de evitar el tema del contacto, ¿sí? Más si hay dificultades de higiene. En algunos casos, junto con la entrega de bolsones, quizás algunos puedan reforzar la entrega de productos de higiene o por lo menos señalar también ese tema de refuerzo. Y por otro lado, a mí me pareció muy interesante esto que Virginia compartía del tema de los turnos, ¿sí? Hay que evitar el cruce de todas las personas. Quizás a la hora de entrega de viandas puedo hacer 2 o 3 turnos diferentes, ¿sí? Habrá momentos que habrá que ponerse la gorra y decir, esto es así, ¿sí? Es poco simpático, obviamente habrá que encontrar las mejores maneras y formas, porque todos tenemos miedo. En estas situaciones no solamente saca lo mejor, sino también saca lo peor de cada uno de nosotros, y generar mayores tensiones no ayuda, ¿sí? Y más cuando hay situaciones de alimentos de por medio, no ayuda para nada. Me parece que es importante el tema de los turnos, de poder rotar el personal, que el personal del comedor no sea del mismo todos los días. Quizás esto haga turnos más largos de entrega de comida y bolsones. Y también lo que planteaba Nachi de la desinfección, sí, a ver, no hay un acuerdo único de cuánto tiempo el virus vive en las cosas, ¿sí? Porque depende mucho si es cartón, si hay muchas cuestiones. Lo cierto es que nosotros, sabiendo que hay una posibilidad de que el virus esté ahí, tener medidas de protección. En algunos casos guantes, en algún caso quizás no tengo guantes, luego de que toqué algo me lavo las manos o uso alcohol en gel. Eso es importante tenerlo como parte del proceso. Quizás entrego, y me descuidé, no tengo guantes, automáticamente me lavo las manos, no me toco la cara, ¿sí? Y en eso es permanente la idea de que debo tener. Si yo tengo que tener mercadería almacenada por alguna razón, no solamente tengo que asegurarme que esté lejos de la humedad, en un ambiente cerrado, protegido y demás, sino también reforzar las medidas de protección. Y algo que no quiero dejar de mencionar es el tema de el autocuidado y lo emocional. La mayoría de ustedes está muy expuesta
no solamente a las agresiones de otros o a las demandas que uno no puede cubrir. Comprendo perfectamente lo que es no tener más comida que entregar o que no sea suficiente la que tengo y tener una cola larga de gente esperando. No hay una respuesta mágica para eso, pero claramente también me parece que es importante que ustedes puedan primero reconocer lo que les pasa, como lo han compartido algunas, decir, bueno, a mí me angustia esto, me preocupa esto, tener espacios, lo que se llama espacios de ventilación, es decir, que yo lo pueda hablar con alguien. Si en el centro hay alguien hay algún psicólogo o psicóloga o cerca del centro de salud, algunos traten de hablar con el psicólogo, con la psicóloga, o generar algún círculo de autoayuda, ¿sí?, para apoyo emocional. Muchas veces ya los soldados que vinieron de la guerra de Vietnam, de ahí vinieron los famosos grupos de autoayuda, ¿sí? Quizás en el propio centro, una vez a la semana, podamos hablar de lo que a mí me pasa, ¿sí?, de lo que a vos te pasa y poder escucharnos. Y esto no se trata de hacer terapia de grupo, ni mucho menos, sino tratar de apoyarnos mutuamente para salir adelante. Si esto puede tener alguna orientación, supervisión o apoyo de alguien externo a la organización, tanto mejor, porque esto es central también para estar fuertes, para enfrentar lo que diariamente tenemos. Y si no, la otra opción es quizás abrir un espacio de Zoom, donde ustedes puedan compartir, como están haciendo ahora, experiencias y encontrar nuevas respuestas. En esto, más allá de orientaciones, no hay un manual específico de las 100 lecciones para hacer frente a esta pandemia. Lo vamos a aprender seguramente el año próximo, pero ahora está todo muy en desarrollo. Claramente, limitar los espacios de traslado, como habían mencionado, es importante. Y después también en esto que hablamos de la responsabilidad individual, es también tener un protocolo cuando ustedes vuelven a sus casas, ¿sí? Sé que es muy estresante porque ustedes trabajan todo el día con mucho esfuerzo, sacrificio y demás, y volver a casa y seguir trabajando con las tareas de la casa y demás, requiere también tener un pequeño protocolo de higiene de las llaves, de cambiarse la ropa. Es preferible que puedan, si ustedes pueden tener un camisolín a la hora de cocinar, de entregar la comida, tanto mejor. Si pueden sacarse parte de las prendas y ponerlas en un espacio aireado y dejarlas por un par de horas, tanto mejor. O sea, por eso esta idea del antes, durante y el después, ¿sí? Voy a ir a trabajar al comedor, tapabocas, mis anteojos, ¿sí? Es importante también lo de los ojos, porque muchas veces en el habla, ¿sí?, por más que yo tenga esto tapado, el virus puede que entre aquí. Hay algunos que tienen una máscara facial, se puede eso fabricar hasta con radiografías viejas, ¿sí? Hay algunos que tienen máscaras más industriales, o cualquier lente, puede ser hasta lentes de sol, ¿sí? No es necesario tener algo específico. Esas serían como mis recomendaciones. Después, obviamente, habría que ver comedor por comedor y chequear cuestiones de la infraestructura, del proceso, del mecanismo, como para darle una respuesta a cada una y que sea ajustada a sus necesidades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Hago una consulta. Son las 11:36, entonces pasamos un poquito, normal para América Latina. Les pregunto si podemos estar más 10 minutos para 3 preguntas y el cierre, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces tengo acá Nani, Moni y Romina. Si podrían entonces hacer las preguntas rápidas, y Jorge entonces las contesta por último, y después entonces daríamos las palabras finales. Bien, Nani. Hola otra vez, perdón. Preguntas puntuales. Los guantes, ¿cuándo? Vos algo ya hablaste, pero ¿cuándo nos ponemos guantes? ¿Cuándo no? Y después hay muchos centros o muchos barrios que no tienen agua corriente, o que logran juntar agua en recipientes, baldes. Entonces, ¿cómo no caer en un contagio masivo? O sea, si yo pongo, por ejemplo, digo como cosas que pueden suceder.
Si yo pongo en un balde agua con jabón o agua con lavandina, y todos nos lavamos ahí, o sea, en general en los barrios, cuando no hay agua, se trabaja igual, con las familias tratan de tomar medidas con lo que tienen. Entonces, en el escenario donde por ahí se juntan agua en baldes o en recipientes, o el agua no es continua, ¿cómo puedo yo tener agua, cómo separo el agua segura de la no segura? Si varios nos podemos lavar con agua y lavandina en un balde, ¿qué recomendaciones con respecto a eso? Bueno, gracias, Nani. Moni y Romina, ¿pueden hacer rápidamente entonces sus puntos, por favor? Moni. Moni. Creo que se ha congelado. Entonces, Moni quiere saber, es una cosa bien concreta, si el uso del alcohol en manos reemplaza con seguridad el lavado de manos, teniendo en cuenta la falta de agua segura en los hogares. Es la pregunta de Moni, perdón, y Romina. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, en realidad era más un comentario que una pregunta. El tema de los bolsones en nuestro centro Las Uricatas, en el partido de Malvinas Argentinas, entregamos viandas porque es mucho más útil para las familias que van y para nosotras por el tema de presupuesto. Y otro comentario que quería decir era que el acompañamiento de las compañeras es importante, y más en este momento. Y el tema organizativo, nosotras nos turnamos y vamos de 3 a 4 compañeras a trabajar en el centro. Así que no es que estamos muchas personas trabajando. Y nada, así que ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias. Entonces, Jorge, bien, 2 minutos, por favor. Bien. Gracias, Romina, por tus aportes. Moni, vos decís si reemplaza el alcohol en gel el lavado de manos, yo diría lo complementa, claramente. Si no hay agua, el alcohol en gel puede servir, sí. Ahora, también es un presupuesto que hay que considerar de alcohol en gel y es un tema que no siempre se consigue con cierta facilidad. También puede ser el alcohol fino un poco diluido y demás. Lo cierto es que si se pudiera usar agua y jabón, tanto mejor, ¿sí? Claramente, siempre y cuando el agua sea segura. Nani, respecto del tema agua, claramente es todo un tema la carencia de agua en muchos barrios. Ahí lo que habría que ver es si antes de usar el agua no tengo que tener algún otro procedimiento para el tratamiento de agua. A veces, así como cuando hay epidemias de cólera, donde primero se hierve el agua, se le echa lavandina, ¿no? Unas gotas, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que estudiar un poco más exactamente si la provisión de agua es regular, en qué proporciones, si a todo el mundo le llega, y demás para poder definir cuál es el mecanismo adecuado, ¿sí? Vos preguntabas, obviamente, si todo el mundo, si por ejemplo en el mismo lugar lavamos todos los recipientes, etcétera, etcétera, claramente tiene que ser un lugar donde el agua corra, si no, claramente ahí se estanca, hay posibilidades de que no sea lo más higiénico y adecuado, y eso obviamente lo tienen que hacer diferentes personas. Y respecto del tema guantes, primero tienen que ser utilizados en diferentes situaciones. Si yo estoy cocinando y usé una serie de guantes, no tienen que ser los mismos que los que uso para la entrega. Entonces ahí ya necesito al menos 2 pares de guantes diferentes, ¿sí? Tampoco significa que debamos vivir y salir todo con guantes, porque si con guantes me vuelvo a tocar la cara, si con guantes vuelvo a tocar zonas contaminadas o poco higienizadas, los guantes no sirvieron más que para cuidarme las manos, pero me ayudó a contagiarme otro montón de cosas por el mal uso. Lo que habría que chequear ahí y ver es en qué procesos sí, en qué procesos no, y si tengo la posibilidad y la capacidad de comprarlos, porque también han aumentado muchísimo de precio, ¿sí? Y eso es una dificultad y un problema, ¿sí? Lo que yo sugeriría es que
hagamos un listado de nuestros procesos, veamos cuáles son los puntos más críticos de contacto, ¿sí? Ya sea si voy a entregar un bolsón, si voy a hacer la entrega de viandas, cuáles son los puntos más críticos de contacto, y ahí tratar de usarlo como método de barrera, ¿sí? Digo, para no estar usándolo a todo momento, a todo tiempo y demás. Y lo mismo el tema del agua, digamos, me parece que es central poder corroborar y chequear qué tanto segura es el agua, si no, desafortunadamente, adicionalmente, vamos a tener que tener métodos de purificación de agua, o por lo menos de unos recaudos del agua, ¿no? Del uso del agua, para que pueda ser lo más higiénica posible la limpieza tanto de la vajilla como de las manos y demás, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Antes de pasar a las palabras finales que van a ser hechas por Graciela de Cejas de Córdoba y por Humberto, nuestro vicepresidente, bueno, hay una pregunta de Mariana que quizás Jorge la puede contestar por el mismo chat, aprovechando. Entonces, antes de pasar a las palabras finales a Graciela y a Humberto, que ya se preparen, surgió el tema importante de la atención psicosocial, ¿no? Y toda la cuestión de, bueno, también de los efectos psicológicos que se sufre y que ustedes están sufriendo en este trabajo. Entonces, la invito a Laura, que es nuestra responsable de comunicación en CREAS, que les va a hacer una invitación. Laura. Sí, buen día a todas y a todos. Gracias por participar y les saludo para hacerles una invitación que desde la Comunidad de Práctica de Justicia de Género de Acta Alianza es una red mundial de iglesias y organizaciones basadas en la fe que trabajan por la cooperación para el desarrollo y los derechos humanos, y en América Latina tienen unos 25 miembros aproximadamente. Entonces, desde esta coalición mundial de iglesias en América Latina tenemos una comunidad de práctica que intercambia saberes y conocimientos sobre la justicia de género, sobre prácticas que promueven los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTI. Entonces, justo hoy, este 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, vamos a tener un webinar sobre salud mental, apoyo psicosocial, y vamos a compartir algunas experiencias de algunos actores religiosos y otros actores de la sociedad civil en este tema. Es hoy a las 5 p.m. Hora Brasil-Argentina, y les envié por el chat el link para quienes quieran participar. Hay una red muy importante que es la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que viene trabajando en una red de cuidado que va a compartir una experiencia muy interesante, así como otras experiencias de otras latitudes de la región. Así que cordialmente les invitamos, y le enviaré la información también a Rosaura para que les pueda circular y se puedan inscribir si están interesados o interesadas. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Yo pienso que fue muy oportuna, ¿no?, esta invitación. Y bueno, esperamos entonces que ustedes puedan o participar o invitar o divulgar esto, ya que ha aparecido como un tema importante, ¿no?, hoy día. Bueno, yo quisiera agradecer mucho a la presencia de todos y todas, y bueno, tener a Jorge acá con nosotros y nosotras fue bien importante, y pediría entonces una palabra final de Graciela y el cierre, ¿no?, de nuestra actividad, que bueno, coincide también con el lanzamiento de la publicación que van a hacer llegar a ustedes. Y bueno, entonces les dejo con Graciela, Humberto, y muchísimas gracias. Mucha fuerza y toda nuestra solidaridad compartida en estos momentos. Graciela. Bueno, sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, qué sorpresa, no sabía que me ibas a hacer hablar. Bueno, la verdad que ha sido una casi 2 horas sumamente importantes,
todo, lo de Jorge nos permitió como ordenar muchas cosas que sabemos, pero que es necesario mirarlas y tenerlas muy en cuenta. El hecho de estar todas juntas, todos juntos, las preguntas que hicieron las compañeras en general, es un gran aprendizaje también para todas. Y esta última invitación, creo que ha sido sumamente valioso el espacio y les agradecemos muchísimo a CREAS que nos haya convocado, porque también nos da una sensación de colectivo, ¿no? Y una sensación grupal. No estamos solos, solas en esta circunstancia, y eso da mucha fuerza para seguir adelante en estos días y en estos momentos de tanta vulnerabilidad, tanta crisis, tantas demandas, como bueno, bien lo fueron diciendo las compañeras que están ahí en la primera línea trabajando. Así que bueno, más que agradecerles y ojalá podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias Mara, muchas gracias Roxana, y bueno, un gusto verlo a Humberto ahora, que hace mucho que no nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias también de parte de CREAS, bueno, a Rosaura, ¿no? Que nos puso todos y todas juntas. Bueno, Rosaura, ella es el canal, ¿no? El canal más fuerte de comunicación con todas ustedes. Entonces, bueno, ahí con Rosaura es el punto, ¿no? De entrada para las cuestiones y también para la divulgación de estas cosas importantes, ¿no? Y entonces, bueno, gracias por estar acompañadas por Rosaura y por Laura. Muchas gracias, Jorge. Creo que le vamos a seguir haciendo muchas preguntas a ti. Muchas gracias por haber compartido, ¿no? Tu experiencia de la ayuda humanitaria con CREAS. Y bueno, entonces dejo la palabra entonces final a nuestro vicepresidente. Bueno, muy bien, muchas gracias Mara. Gracias a todas y a todos por este momento. En realidad veo muchos rostros conocidos que hace bastante que no veía y me alegra que poder en este espacio volverlas a ver, sobre todo a las compañeras. Hay algo que efectivamente, históricamente nos ha vinculado y tiene que ver con la educación popular, tiene que ver con lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos también desde CREAS durante prácticamente estos 20 años. Y me gustaría afirmar 3 cosas que al escuchar todo el conversatorio y al escucharlas, en términos de las preguntas que hicieron y el diálogo que se hizo, me parece que es fundamental. Una, la cuestión de la afirmación de que efectivamente ustedes, como educadoras populares, educadores populares, aún estando en la primera línea de la alimentación, de la seguridad alimentaria, me parece a mí que es afirma que es un acto de amor, como lo decía Paulo Freire, y me parece que como acto de amor es un acto de coraje. Y creo que frente a todo lo que ustedes estuvieron diciendo y preguntando, pero sobre todo transmitiendo, efectivamente afirma eso, un acto de amor y un acto de coraje. La otra cuestión que me parece interesante es que ayer leyendo un artículo sobre Michel Tomasello, a partir de un libro que escribió sobre por qué cooperamos, él plantea la esencia de lo humano sobre dos piernas, sobre dos pilares. Uno es el altruismo, lo que nosotros conocemos por la generosidad con el otro, con la otra. El altruismo, que es la entrega hacia el otro, lo que es la empatía. Y el otro pilar es la cooperación, que ha sido mencionada en varios momentos. La cooperación para el bien común, que en definitiva es la solidaridad. Entonces tenemos como dos pilares, la empatía y la solidaridad.
Y eso me lleva a decir en este cierre que lo que nosotros estamos construyendo entre todos, entre todas, es la posibilidad de nuevos paradigmas de esperanza. Y creo que esta posibilidad que hoy se da a través del conservatorio, me parece que hacia adelante sería bueno que estos espacios de intercambio, estos espacios de comunidad, efectivamente puedan darse. La pandemia va a seguir, todos aprendemos día a día, y creo que es muy necesario de que estemos conectados. Así que ustedes tienen un canal en Rosaura para también volcar inquietudes, pero también esta corresponsabilidad que tenemos en la solidaridad y en la esperanza de poder generar espacios de apoyo mutuo. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes, y realmente ha sido un gusto poder escucharlas, poder ver cómo se intercambia y sobre todo poder ver también que efectivamente la educación sigue siendo eso, sigue siendo el acto de amor, el acto de coraje. Muy buenos días y que realmente nos encontremos muy pronto. Gracias por todo. Muchas gracias, gracias Humberto, gracias a todas. Gracias. Bueno, vamos. Mara, ¿algo más o cerramos? No, entonces ahora, bueno, van a recibir la publicación, ¿verdad, Rosaura? Sí, yo les voy a mandar por mail a los contactos que tengo con las redes, pueden difundirlo ustedes por el medio que quieran, y voy a ver si consigo por WhatsApp ahí está, esta es la tapa de la publicación, les voy a mandar por mail, y voy a ver si consigo para mandarles por WhatsApp la invitación al webinar de hoy, que nos invitó Laura, para que la puedan difundir también por WhatsApp, porque es para hoy, digamos. Así que así lo tienen más a mano. Bueno, entonces ahí los dejo con la tapa de la publicación. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Chao, Rosaura. Chao, Chao, chao. suerte, éxitos. Gracias. Chao. Gracias, saludos a todos. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, buenos días, gracias. Chao, gracias. Chao, Ana. Estaba enmudecida. Chao, Humberto. Muchas gracias. Chao a todos. ¿Quién corta? Bueno, corta. Dale, sí. Chao.